solicitante, senador Jorge Robledo. Tiene la palabra el senador Robledo. Muchísimas gracias, señor presidente. A ver, yo antes de entrar en el debate, voy a aprovechar que hay televisión para hacer un comentario que es bien importante para el Foro Democrático Alternativo y para el país, una especie de derecho de defensa. A ver, hace unas semanas se supo que el gobierno de Colombia iba a convertir a este país en una especie de portaaviones de guerra de los Estados Unidos, otorgándole 7 bases, portaaviones de guerra de los Estados Unidos para su estrategia de control global, que por supuesto amenaza primero que nadie a Colombia y que en segundo término amenaza a los países vecinos y a todo el continente. Es lo que explica por qué con toda justicia han protestado, además de muchos colombianos, han protestado los gobiernos de Venezuela y de Ecuador y de Bolivia, pero también los de Brasil, Argentina, Chile, etc. Protestas, repito, justas, porque esas bases amenazan la soberanía, o no amenazan la soberanía nacional de Colombia, le hacen un daño inmenso a la soberanía nacional de Colombia. Y amenazan, por supuesto, la soberanía del resto del continente. En medio de esas protestas, que en principio políticamente considero justas, hubo decisiones del gobierno venezolano de interrumpir una serie de intercambios económicos entre los dos países. Interrupción de esos intercambios económicos que le hace daños inmensos, no precisamente al gobierno colombiano, sino al pueblo colombiano, y dentro del pueblo colombiano incluyo sectores del empresariado que tienen intercambios importantes con ese país vecino. En medio de esas circunstancias, o sea, de un deterioro grave de las relaciones entre los dos gobiernos, me estoy refiriendo específicamente a Venezuela, cuando el caso de Ecuador es parecido, una delegación de dirigentes del Foro Democrático Alternativo viaja a Venezuela, se reúne con el presidente Chávez y le explica cómo este hecho de interrumpir las relaciones comerciales, económicas, o reducirlas, etcétera, pues es una manera absolutamente inconveniente de relacionar a los dos países, así existan diferencias políticas entre los gobiernos en otros terrenos. A eso fue a lo que se fue, y eso es lo que está haciendo también dirigentes del Foro en este momento en Ecuador. Yo pienso que eso es una cosa sensata. Pues aquí las barras bravas oficialistas, entonces pues levantaron la peregrina tesis de que es que estaba el Foro reemplazando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay que ser o muy vivo o muy bobo para decir una cosa como esa. Pero bueno, como se trata de hacer politiquería contra el Foro, entonces aprovechan las circunstancias. Y hace un par de días el presidente Chávez salió y hizo alguna afirmación que en resumen dice que el Foro Democrático Alternativo debe convertirse en defensor oficioso de su gobierno. En ese sentido, ya en varias ocasiones todos los dirigentes del Foro y todos los sectores del Foro hemos señalado que no compartimos, que no estamos de acuerdo con esa aceleración del presidente Chávez, y que de lo que se conversó con él en Caracas no se puede deducir eso. El Foro Democrático Alternativo no acepta ese tipo de lógicas, porque el Foro Democrático Alternativo, por razones de principios, no depende en sus actuaciones de ningún gobierno, ni nacional, ni mucho menos extranjero. Si hemos sido celosos defensores de la soberanía nacional en Colombia, por supuesto que no vamos a aceptar ese tipo de ideas o de opiniones o de propuestas. Esto, repito, es la posición de todo el Foro Democrático Alternativo. En esto hay consenso dentro del Foro. Se viene utilizando, por razones de la politiquería tradicional en Colombia, esto contra el Polo. Otra prueba más de que el Polo es un agente de una potencia extranjera. Y en algunos casos más refinados, algunos uribistas abiertos o vergonzantes, esto están diciendo, no son todos los del Polo los que son agentes del chavismo, sino ciertos dirigentes del Polo los que son de eso, y toman partido por un determinado sector del Polo a quien quieren presentar pues, de una manera diferente. Astucia de la politiquería tradicional, pero al punto al que quería llegar, y que tiene que ver con mucho que ver con este debate, es a este punto. Es que en un país como este, en donde ha sido tan normal y tan tolerado y aceptado, que en general la política tradicional se haya hecho en beneficio de los intereses extranjeros, recibiendo órdenes de Washington, suspirando porque un gringo les dé una palmadita en la espalda, donde, dicho de otra manera más agria todavía, hay quienes trabajan y les pagan en la defensa de los intereses extranjeros, pues les puede parecer muy
difícil a estos amigos del presidente Uribe, empezando por el propio presidente, que es tan súbdito de los Estados Unidos. Les puede parecer imposible que haya en Colombia un partido como el Polo que no sea súbdito de algún gobierno extranjero. A él les cabe el dicho ese que es algo brusco, pero que es ilustrativo de que el ladrón suele juzgar por su condición. Pues bien, aprovechar estos minutos para decirle a los colombianos que nos escuchan y a todos ustedes que el Polo no representa intereses distintos de los nacionales y que todos nuestros alegatos tienen que ver con defender la conveniencia nacional. Y dentro de eso, por supuesto, insistir en que el presidente Uribe no tome más decisiones absurdas contra el interés nacional y que además nos creen problemas con los vecinos, porque repito, cuando se dañan las relaciones entre el gobierno de Colombia y los gobiernos vecinos, los que terminan sufriendo son los pueblos de estos países, el ciudadano de a pie, el ciudadano raso, a quien pareciera que al presidente Uribe en buena medida le importa un pepino su situación, deteriorando y maltratando, mal manejando unas relaciones internacionales que se debieran manejar con inteligencia, con tino, con sensatez, con sabiduría, para no llegar a donde llegamos. Entrando ya en el tema del debate, decirles esto, senadores y colombianos, este es uno de estos, en general la Comisión Quinta, todos los debates son importantes, pero yo quiero reivindicar la importancia de este debate, porque este es un debate que me va a permitir, como ustedes van a ver, expresar cómo aquí lo que estamos discutiendo no es solo la suerte de 4.000 familias de empresarios del negocio minorista de los